El equipo de Nostre-Esport TV visita el pintoresco pueblo de Gilet, a casi 30 kilómetros de la ciudad de Valencia, lugar donde el pasado sábado 27 y domingo 28 de noviembre se celebró el 13º trofeo UPV de orientación. La competición tuvo su andadura en los bosques y montañas del pueblo vecino Santo Espíritu, donde varios participantes se aventuraron a una nueva experiencia deportiva en la plenitud natural del enriquecedor pulmón del paisaje que este sitio regala. Un mapa, una brújula y un correcto equipamiento deportivo son los indispensables requisitos con el que el corredor cuenta para llegar a su meta acompañado de su instinto y un buen sentido de la orientación. Comienza la prueba y cada uno empieza su odisea personal en la búsqueda de balizas que le indican el camino a seguir. Arriba, abajo, en medio de los bosques, por encima de la montaña, todo el recorrido se somete al paisaje y al contacto permanente con la naturaleza que enriquece ampliamente la prueba de orientación. Algunos caminan, otros corren, cada uno utiliza distintas estrategias físicas e intelectuales para conseguir llegar al destino. Una atenta lectura del mapa topográfico facilita el camino para evitar los obstáculos naturales en cada elección de la ruta. Nostre-Esport también pudo vivenciar esta experiencia deportiva con los reporteros que viajaron a Gilet para cubrir y vivir este trofeo. ¿Dónde estamos? Hemos fichado la baliza 62. Nos quedan 59. Vamos. ¿Dónde estamos? Me parece que nos perdimos, ¿no? Espera. ¿Es por ahí? Por eso lo llaman orientación. ¿Dónde estamos? No sé. Vamos a mirar el mapa. Que tengo que echar el coche, ¿eh? Estás tirando todo. El evento contó con la presencia del Club Deportivo de Orientación de la Universidad Politécnica de Valencia, quien reunió a varios corredores federados, alumnos y exalumnos del Poli. La carrera ha ido bastante bien, están acabando ya los últimos corredores y ha habido una participación récord de 150 personas. Es de la Liga Autonómica, como bien habéis dicho, y eso, llevamos 13 años consecutivos organizando pruebas. Y nada, y esperamos seguir muchos años más también. El evento estuvo respaldado por la Federación Española de Orientación y la Federación de Orientación de la Comunidad Valenciana, además del Ayuntamiento de Gilet, que conjuntamente con el Politécnico hicieron posible este trofeo nuevamente. Gilet y Santo Espíritu respiran deporte porque el trofeo UPV de orientación volvió a dejar su huella en el camino. Perdidos, buscando la baliza 78, en medio del monte de Gilet, llegando a Santo Espíritu.